tope si no se actualiza por inflación, y bueno, si vendés dos paquetes de caramelo ya te pasaste del monotributo, ¿verdad? Entonces se actualiza eso, porque si te pasás del monotributo tenés que entrar en el régimen general, Marcelo. Y casi te diría que prefiero Guantánamo, ¿viste? Antes que entrar al régimen general, el pelotón, viste que te dicen, bueno, ¿qué elegís? ¿Régimen general de la FIP o pelotón de fusilamiento? Pelotón de fusilamiento, por supuesto. Así que bueno, ahí evidentemente hay una noticia que corresponde actualizar las escalas del monotributo. Obviamente es menos recaudación para el gobierno, porque el gobierno quisiera que todo el mundo se caiga del monotributo para que todo el mundo sea víctima precisamente del impuesto a las ganancias, del IVA, del VENIA, del ingresos brutos, y todo esto. Y en el caso de los autónomos, los pobres autónomos, se les promete que va a haber algún ajuste en las deducciones especiales, que es una forma de aliviar en parte el pago del impuesto a las ganancias, ¿eh? Todavía no se resolvió el tema de la evaluación de los inmuebles en la capital federal para la presentación de bienes personales, ¿eh? Atención que el aplicativo de la FIP sigue obligando manu militari prácticamente a multiplicar por 4 y monedas las evaluaciones fiscales, pero del 2017. Ayer hablé con un grupo de contadores que estaban allí preparando los BEPS, los volantes electrónicos de pago, Marcelo, que es el peor mail que podés recibir. Sí, el BEP. Te subí el BEP, ¿verdad? Te subí el BEP. Bueno, muy bien. Ahí me explicaban que lo que está haciendo el aplicativo de la FIP es, te pone la evaluación fiscal del inmueble del año 2017 y te la multiplica por 4,6. No, claro. Hay que comentarle a los muchachos de la FIP que la mayoría de los especialistas en el mercado inmobiliario están diciendo que los inmuebles están cayendo de precio. Claro. Y están cayendo entre 20 y 30%, ¿eh? Todos quisiéramos venderle el inmueble eventualmente a la FIP, claro, en este caso. Y bueno, y por último, Marcelo, el capítulo energético, que realmente tiene, en este caso, muchas novedades. En principio, estos números que yo te comentaba temprano, que me los pasó el especialista Fernando Meiter, que muestran, bueno, cómo está la situación en la Argentina, ¿no? Importaciones, repito el dato que dimos temprano, importaciones de energía entre enero y mayo ya se han gastado 13.000 millones de dólares contra 7.600 el año pasado. Es decir, cada vez hay que poner más dólares. Es cierto que los precios son más altos, pero también es cierto que se produce evidentemente menos. ¿Qué pasó con los subsidios? ¿Cuántos pesos se gastaron por subsidios energéticos? Bueno, esto también lo pasamos eventualmente a dólares. Prácticamente en gas se llevan gastados 6.000 millones de dólares en subsidios contra 3.100 el año pasado, enero-mayo. O sea, se ha duplicado la cantidad de pesos que hay que poner para regalarle el gas a los ricos, mi querido Marcelo, ¿verdad? ¿Quién es el que piensa todo esto? Y bueno, los funcionarios que no funcionan. Por eso cuando Cristina Kirchner dijo que hay funcionarios que no funcionan, y bueno, muchos nos preguntamos, ¿y qué pasa con el sector de la energía? Que son todos funcionarios de Cristina. Claro. Esos evidentemente no funcionan. En electricidad, para que las boletas de luz del Gran Buenos Aires, digamos, no aumenten, se han gastado ya 11.000 millones de dólares en subsidios, contra 7.300 el año pasado. Es decir, es realmente una bola de nieve impresionante. Y bueno, en este marco nos enteramos que el proyecto justamente posiblemente más importante en materia energética, que es el gasoducto que viene de Vaca Muerta, y bueno, está cada vez más complicado, ¿no? Yo decía esta mañana, estamos a tiempo de evitar un nuevo Skanska, estamos a tiempo de evitar un nuevo Yacyretá. Obviamente hay que sacar al Estado de la construcción de este gasoducto. Recordemos, Marcelo, recomiendo un hilo de Twitter del periodista Nacho Montes de Oca, Nacho Montes de Oca, lo pueden ver en Twitter, donde cuenta la historia de lo que ha sido este gasoducto, que el gobierno rebautizó Néstor Kirchner, pero que había sido licitado en el año 2018 por la administración justamente de Mauricio Macri. Ese gasoducto se licitó en el 2018
por 800 millones de dólares, donde además ponía una parte del sector privado, una parte del Estado. El que ganaba la licitación iba a cobrar el gas durante, bueno, como es la transportadora del gas del norte, como es la transportadora de gas del sur, ¿verdad? Bueno, muy bien. Lo que se había presupuestado 800 millones de dólares, ahora dicen que va a costar 1.700 millones de dólares. Y el total por el tramo 1, tramo 2, que se había presupuestado en 2.000 millones de dólares en el 2018 con participación del sector privado. Las empresas que se habían presentado a la licitación, todas de primer nivel. Tecpetrol del grupo Techint, Pampa Energía, CGS de Ernequian y EXA del grupo Macri, es decir, las principales compañías de la construcción y del tema energía se habían presentado. La inversión total era 2.000 millones de dólares. Hoy el proyecto, que está paralizado y estatizado, el doble, costaría 3.500. Y además se metieron los chinos, donde evidentemente ahí hay una sospecha de que todo se trabó precisamente por el lobby chino para estatizar el proyecto y llegar a la situación en la que estamos hoy. Te hago por último una breve glosa de los anuncios energéticos que hubo durante la era Kirchner, y no se construyó ninguno, Marcelo. Se anunciaron las represas. Pero están en marcha. Sí, el país está en marcha, Marcelo. Marchan, exactamente. Cóndor Cliff y la Barrancosa, allí en Santa Cruz, se habían anunciado las represas hidroeléctricas que por suerte no se hicieron, ¿verdad? Alieto Guadañi un día me contó que esas represas en los años 60 estaban número 18 en, digamos, la urgencia, que en los años 60, ya en la época de agua y energía. Hidronor, Marcelo. Bueno, Chigüidos en Neuquén se anunció, nunca se puso una piedra. Portezuelo del Viento, Mendoza. Corpus en Misiones, Garabí en Corrientes, nunca se hizo nada. El gasoducto noroeste, que se mostraron las imágenes, el programa de Jorge Lanata un día mostró las imágenes del pozo, nunca se hizo nada. El gasoducto a Bahía Blanca, Atucha 3 y 4. Bueno, esto es lo que, por eso digo, hay funcionarios que no funcionan en materia energética, y me parece que allí más corrupción, Marcelo. Cuanto más Estado se mete, más se traba, más cuesta, más corrupción. Muchas gracias, Willy. Usted lo merece. Hasta las 10 de la mañana. Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información. Coldplay cierra su concierto, que es muy emotivo, muy espectacular, muy largo, dura como 10 minutos. Y es al mismo tiempo muy épico y muy lindo. Bueno, recordamos un nombre con Juan, es el nombre de una ciudad que queda en el Donbass, que se llama Severodonetsk, donde en este momento se están desarrollando los combates más dramáticos en el este de Ucrania. Este lugar va a terminar arrasado, seguramente, Juan, como ha terminado la ciudad de Mariupol, con todo destruido, como los romanos hicieron sobre Cartago, ¿no? No van a dejar piedra sobre piedra. Claro. Y después van a echar sal, para que no crezca ni el pasto, como hicieron los romanos en Cartago, efectivamente. En el contexto de este combate, que hoy el diario Clarín describe como un combate prácticamente casa por casa, ha muerto ayer un periodista francés, un fotógrafo, el camarógrafo, llamado Frédéric Leclerc Imhoff, de la cadena BFM TV, sí. Que murió siendo transportado en un convoy humanitario, en un vehículo blindado, que fue atacado a los tiros, y que por supuesto ha generado la preocupación apropiada del presidente francés Emmanuel Macron, ¿no? El resto de los países no ha hecho comentario alguno sobre el asesinato de un periodista francés en territorio ucraniano, atacado de manera fuera de las reglas, supongo, por el ejército ruso. Sí, claramente iba en un convoy humanitario, Marcelo, y fue disparado por fuerzas rusas. Perdió la vida, 32 años tenía, y comentábamos esta mañana que da coincidencia o no que una ministra de Defensa de Francia estaba
recorriendo Ucrania con el presidente Volodymyr Zelensky. Exacto. Vaya a saber, es una denuncia y una investigación que está adelante. Hoy los combates están concentrados entonces en este lugar llamado Severodonetsk, con la muerte de este periodista francés, que por supuesto este programa lamenta mucho, por supuesto, ¿no? Bueno, ayer Europa acordó un embargo parcial al petróleo ruso, petróleo con el cual Rusia financia parte de la guerra. Los europeos han resuelto, después Juan nos ampliará después en qué plazo, recortar en 2/3 la compra de petróleo ruso, y se hizo esto en una cumbre en la que participaron los 27 países integrantes de la Unión Europea. Al mismo tiempo que ocurría esto, la compañía Gazprom, que es la empresa del gas ruso, resolvió cortarle el suministro de gas a los Países Bajos, esto es a Holanda, como ya había hecho su oportunidad con Polonia, con Bulgaria y con Finlandia, efectivamente. Y también ayer, este es un dato que me resulta muy elocuente respecto del creyendo del asunto, que el gobierno alemán resolvió modificar su constitución para incluir un aumento significativo en su presupuesto de defensa, del orden de los 100.000 millones de euros. Esto nos habla a las claras de que todavía estamos en un viaje de ida en esta guerra, y que está teniendo derivaciones de todo tipo, incluso esta, que es la de poner a Alemania como un país armado, cosa que, para hacerla simple, hasta ahora no había ocurrido. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania mantenía un papel bastante poco significativo en materia de armamentos. Absolutamente, sí, había quedado vedado, incluso su constitución, como decís vos, claro, le impedía, y esto llevó a todas las fuerzas políticas, a los socialistas, a los liberales y al Partido Verde que hoy gobiernan, a buscar alianzas también con otros partidos para llegar a este acuerdo histórico. Claro, entre tantas derivaciones que tiene esta situación entre Rusia y esta invasión de Rusia a Ucrania, estamos viendo cómo el mundo, en vez de estar enfocado en salir de las derivaciones dramáticas económicas de la pandemia, está orientándose a armarse. Entre ellos Alemania, con un presupuesto muy significativo, ¿no? Obviamente que los países nórdicos, en este caso son dos, Finlandia y Suecia, también pretenden lo mismo, que es ingresar a la OTAN para defenderse de Rusia, porque finalmente, ¿para qué se arma Alemania? ¿Para defenderse de quién? ¿De Francia? No, claro, para defenderse de Rusia, ¿no es cierto? No. Los finlandeses y los suecos van el mismo camino, pero acá aparece el papel de un autócrata que se llama Recep Erdogan, que es el presidente de Turquía, que sigue torpedeando, según leo hoy en el diario Clarín, la palabra la uso, el ingreso de tanto de Finlandia como de Suecia a la OTAN. Sí. Y hay otra autocracia, que es la que gobierna Hungría, manejada por el señor Viktor Orbán, que se opone al hecho de que los europeos le sigan comprando energía a los rusos. Quiere decir que Turquía... Fíjate vos simplemente, Marcelo, el hecho. Recep Erdogan ayer fue uno de los interlocutores con Vladimir Putin, intentando ser además negociador. Quiere prestarse como negociador a una futura paz entre Rusia y Ucrania. Okay. Y por el otro lado, el otro aliado, Viktor Orbán, torpedeando el acuerdo de los 27. A juicio de este resumen, tanto Erdogan en Turquía como Orbán en Hungría se han vuelto cómplices de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. El presidente Biden ha anunciado que no va a enviarle misiles de largo alcance a los ucranianos, misiles que pueden destruir objetivos que estén a más de 300 kilómetros de distancia y que por lo tanto pueden llegar eventualmente a Rusia. Y Juan ha hecho una interpretación esta mañana sobre este primer no, digamos, que Biden le hace a Zelensky, y Juan entiende que es el principio de una negociación, ¿no? Un guiño si querés a Rusia, es decir, bueno, no suministramos, y esperan una respuesta obviamente ahora de Rusia que convalide tanto petróleo como trigo que se pueda suministrar al mundo. Uno de los aspectos más increíbles que tiene esta situación es que hay que agregarle la palabra saqueo a la destrucción que Rusia
está emprendiendo sobre Ucrania, porque ayer fue un satélite captó imágenes de un carguero ruso que está en un puerto de Siria que se llama Latakia, cargado de cereales y de granos, mejor dicho, robados de Ucrania. Es decir, Rusia está robando alimentos, Sí. como roba al mismo tiempo aluminio, creo, ¿no? Aluminio retiró de Azovstal, que es la acería de Mariupol, y que la destinó a su propio país, a la Federación Rusa, evidentemente para fabricar armamento. Bueno, Sí, bombardeaban prácticamente hospitales. Sí, Imagínate claro. si no se van a llevar los granos. obviamente. Bueno, ayer habló sobre su amigo Vladimir Putin, el director de cine norteamericano Oliver Stone, que dijo que, bueno, que efectivamente Putin tuvo un cáncer, aunque no especificó cuál, y que lo superó. Esto viene a cuento del hecho de que en las últimas semanas ha habido un montón de rumores respecto de la salud de Vladimir Putin, que en un contexto de guerra nunca se puede saber si son ciertos o no, por supuesto, claramente. ¿Te acordás Fidel Castro, la cantidad de... Exacto, de veces que lo mataron, Exacto, digamos, ¿no? 98 también. Bueno, por lo tanto, bueno, frente a estos rumores, ayer habló el señor Oliver Stone, una persona allegada a Putin, diciendo que el cáncer estaba superado. Bueno, las elecciones en Colombia, como hablábamos con Facundo Gómez, ofrecen a los argentinos un espejo donde mirarnos, ¿no? Porque es evidente que el declive, digamos, de la clase política clásica de Colombia derivó de una elección que enfrenta a dos personajes bastante particulares, ¿no? A un dirigente muy controvertido, ex terrorista de la izquierda, Gustavo Petro, y a un personaje muy raro llamado Rodolfo Hernández, de 77 años, una especie, como dicen, ¿no?, de Trump colombiano, que en algún momento elogió al propio Adolf Hitler y luego dijo haberse confundido entre Hitler y Einstein, ¿no? Una confusión no habitual, digamos, ¿no? Pero bueno, ponele. Y que desafía a toda la clase política colombiana bajo el argumento de que que va a terminar con la corrupción y estas cosas. Ayer dijo que no pensaba hacer ningún pacto con nadie, y las cuentas lo que sugieren es que si toda la derecha que no votó ni a Petro, obviamente, ni al propio Hernández, se suma, digamos, a Hernández podría convertirse en el próximo presidente de Colombia en la segunda vuelta que va a ocurrir el próximo día 19 de junio, ¿no? La Nación de ayer en su portal lo llamaba el terremoto populista, claro, que obviamente ha generado para la segunda vuelta en las elecciones de Colombia un terremoto. Bueno, en este contexto el presidente Fernández va, por lo que cuenta hoy Román Lechman, va a asistir a la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Los Ángeles el próximo día, creo que 6 de junio. Sí. Luego de unas idas y vueltas, Fernández dijo que iba a ir, después dijo que no iba a ir nada, impulsado por la revuelta estudiantil encabezada por el alumno Andrés Manuel López Obrador, que fue quien dijo yo ahí no voy, pero entonces el presidente Fernández planteó una contracumbre, una reunión de la CELAC en la propia ciudad de Los Ángeles, y entonces López Obrador dijo que tampoco iba a ir a la contracumbre, no es ningún tonto, ¿no es cierto? Un disparate tras otro. Bueno, y en este contexto disparatado, y luego el discurso donde el presidente Fernández le pidió a Biden que pare, aunque no sabemos que pare qué, ¿no? El presidente va efectivamente a la cumbre, según informa, repito, hoy Román Lechman en el portal Infobae, y probablemente vuelve a protagonizar un triste papel, efectivamente, en Estados Unidos, cuando le toque, en nombre de la CELAC y encargado por Maduro y por López Obrador, defender a 3 gobiernos autocráticos: a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela. Dicho esto, le recordamos al presidente Fernández, si cabe el recuerdo, que ayer comenzó en Cuba el juicio en la ciudad de La Habana por desorden público, desacato y atentado contra 2 músicos como Fernández, ¿no? Luis Manuel Otero Alcántara, cantores de protesta, exactamente, y Michael Castillo, que son los autores del tema Patria y Vida. Claro.
que fue una canción. Vamos a hablar después, en el siguiente bloque, de la influencia de la música en la política, ¿no? Porque hoy se estrena Nabucco en el Colón, que ha tenido un papel muy importante en la historia de la política italiana. Dicho esto, esta gente puede enfrentar de entre 7 y 10 años de prisión. Sí, claro, se han viralizado imágenes también en redes sociales de una brutal represión de la policía en Cuba, tremendo, en estas últimas horas. Sí, por haber compuesto una canción, digamos, sí, que claro. es en Cuba un delito. Bueno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, está a punto de concretar el presupuesto nacional a través de un decreto que va a conocerse probablemente en un par de semanas, y que, a juicio de estos cálculos que hace Guzmán, la inflación de este año va a estar alrededor del 60%. Y, de acuerdo a los pronósticos, está volviendo a agarrar el cálculo en por lo menos 15 a 20 puntos. Arrancó en 48, recordemos. Exactamente. Bueno, en junio va a haber aumentos de precios, prepagas, luz, gas, alquileres, abonos de Netflix, personal doméstico y demás, que van a poner la presión, por supuesto, a la inflación. Ayer presentó su renuncia el señor Antonio Pronsato en esta saga que sigue la Argentina para procurar, sin éxito hasta ahora, construir un gasoducto, que es un problema que los países en general han resuelto, ¿no? Sí, y la Argentina en su momento también, claro. Los países generalmente hacen un gasoducto, claro. Y sacan el gas y lo transportan. ¿Qué es eso finalmente? ¿Qué es? Un caño, ¿no? Sí, perdón, Bueno. pero los gasoductos que están en problema ahora, digamos, son rusos y son de la Federación Rusa. Exacto. Los, por ejemplo, a la empresa que le están cortando el gas aquí en Europa, en el caso de países como Holanda, son mixtos, tiene solamente el 10% Holanda, son de Shell y de eso, y funcionan correctamente, y van a poder traer de otros oleoductos gas, como para tener un poquito la semblanza. Bueno, el señor Pronsato, que renunció ayer por razones al momento desconocidas, fue un colaborador del controvertido señor Julio De Vido, que hizo un acto el otro día, ¿no? Claro. Con una agrupación política. Exactamente. que lo incluye o que él preside, y que mostró un espectáculo asombroso con una señora cantando el himno colgada de una grúa. Exactamente, volando como una mariposa. Un espectáculo realmente circense, ¿no? Apropiado a lo que estaba ocurriendo en el acto, ¿no? Con De Vido y Esteche y unos personajes muy raros de la vida argentina, ¿no? Que deben estar todos presos, por otra parte. En cualquier caso, el señor Pronsato trabajaba en la empresa IEASA, La ENARSA, la ex ENARSA. Claro, que es una empresa estatal que tenía a cargo la construcción del gasoducto. Bueno, así que Argentina con dificultades para hacer las cosas más elementales, ¿no? Como construir efectivamente un En gasoducto. momentos, además, que el precio del gas vuela, que todo el mundo obviamente pondría plata si las condiciones estuvieran dadas, ¿no? Exacto. Una gran oportunidad que la Argentina se está perdiendo. Por supuesto. Tantas veces. Sin duda, ¿no? Bueno, por lo que hemos visto estos últimos días, los embates del kirchnerismo sobre el ministro Guzmán pararon, pero esta mañana el periodista Santiago D'Apelo cuenta la historia de que el kirchnerismo habría frenado el ataque sobre el ministro Guzmán, aguardando el fracaso del ministro, Claro. ¿no? Como si ese Se fracaso caiga solo. no hubiera ocurrido, ¿no? Yo creo que es verificable a la fecha que un ministro de Economía, que maneja un país cuya inflación encamina al 80%, Claro. eso es básicamente un estrepitoso fracaso. Bueno, por eso Jorge Ferraresi, el ministro de Infraestructura, dijo: algunos podemos terminar presos, otros van a terminar dando clases en universidades internacionales. Exactamente. Con, digamos, obviamente otro dardazo contra Sí. Guzmán, ¿no? Bueno, y a propósito de lo que comentábamos de Colombia y de cómo la política se está desarticulando en gran parte de la región, ayer se conoció una encuesta de la firma Opinaya. Hay muchas encuestas en la Argentina que dan cuenta de lo que podría ocurrir eventualmente en las elecciones de octubre del año que viene. Entiendo que como consecuencia de que el país no tiene una idea sobre la cual discutir hoy en día, porque el presidente Fernández no convoca básicamente a nada, excepto a una cuestión de carácter interno de su coalición, porque básicamente se dedica a eso. Pero dicho esto, los temas de mayor relevancia pública son la interna del oficialismo, la eventual interna de la oposición y las encuestas de cara a las elecciones del año que viene. Entonces, esta encuesta de Opinaya pregunta a los argentinos cómo votarían si la elección fuese este domingo próximo, ¿no? Y es llamativo
porque primero no hay mucha diferencia entre el conjunto de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Según Opiniaña es 28-26. O sea, había 2 puntos en favor de la oposición más clásica, que es Juntos por el Cambio. En tercer lugar aparecen los libertarios, que tienen un candidato excluyente, que es Javier Milei. Después aparece en cuarto lugar, muy lejos, el peronismo no kirchnerista, que hoy mide 4. Habría que ver si ese sector estaría encabezado por el gobernador Schiaretti y por una fórmula Schiaretti-Urtubey, veremos. La izquierda 3 puntos y no sabe 16. Entonces, de 28, 26, 23, son como 3 tercios, ¿no? Claro, el macrismo, el kirchnerismo y Milei. Ahora, cuando uno mira dentro de cada fuerza cuál es el candidato más votado, se encuentra con 2 sorpresas, que son Cristina Kirchner y Javier Milei. Cristina Kirchner con el 13 y Milei con el 21. O sea que esto se le parece mucho a Colombia, Mucho, ¿no? claro. Se le parece mucho. Obviamente Milei no divide como divide el oficialismo y la oposición clásica, Claro, porque digamos, exacto. está Cristina, está el Exactamente. otro, está en el caso de Juntos por el Cambio están Ajá. los radicales, Macri. Sí, sí. En Bueno, el caso de Milei está él solo, digamos. finalmente, y como todo en la Argentina muy tarde, el gobierno finalmente desvinculó a Sergio Uribarri, el ex gobernador de Entre Ríos, embajador argentino en Israel, a través de un decreto, autorizó el traslado del ex gobernador, condenado a 8 años de prisión por un caso de corrupción. Así que bueno, El papelón ya era muy público. era muy importante, digamos, ¿no? Era muy importante. Los habían descubierto. Exactamente. Lamentable. Bueno, no es un resumen especialmente estimulante de esta mañana, pero son los temas importantes de la agenda mundial y local en este día martes, 31 de mayo. Vamos a escuchar después a Juan, que nos queda un comentario de él, a Nico, y vamos a hablar de la obra que esta noche, martes, se estrena en el Colón. Sí. Qué lindo estaba Nabucco. ayer estaba espectacular el Teatro Colón, lo pasé por afuera. Espectacular. Nabucco tiene Nabucco tiene un aspecto muy interesante, que es que es el papel de la música, no solamente en el plano individual, sino en los procesos colectivos, ¿no? Porque obviamente un fragmento que no tenía nada que ver con la historia original, que describe la historia del rey Nabucodonosor. Exactamente, Marcelo. Y su intento de conquista y su conquista de Jerusalén y la expulsión de los judíos, se volvió un himno italiano, que obviamente convocó a los italianos a la reunificación. Bueno, después lo vamos a contar en el siguiente capítulo. Le del mandamos programa. un abrazo a los amigos de la Cámara de Comercio Argentina Y e Italiana, italiana, por que supuesto. acaban de renovar Sí, autoridades, al doctor Tosi, al amigo Arturo Curato, Sin toda duda. la tanada, un abrazo grande, porque el 2 de junio se celebra el Día de la República Italiana, Marcelo. Exactamente. Efectivamente. Sí, exactamente. Tendríamos que estar en Roma, Marcelo. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Ya venimos. Presenta Marcelo, hablábamos Willy. temprano de la controversia sobre la evaluación de los inmuebles. Los especialistas dicen que desde el pico del 2017 los inmuebles han bajado entre 25 y 30% en dólares. La Nación le hizo un reportaje este fin de semana a Eduardo Costantini, siempre hay que escucharlo, Eduardo Costantini, Sí. en materia de inmuebles. ¿Qué recomendación de inversión le daría a quien tiene liquidez? Le preguntan a Eduardo Costantini. Hay que esperar. Lo que está pasando en el exterior no tiene nada que ver con lo que pasa aquí. Para saber si es un buen momento para comprar depende mucho de la política y de la macroeconomía. Si una persona decide comprarse un departamento para usarlo, es un buen momento, pero para inversión hay que esperar. Al político, dice Costantini, le conviene más emitir que decir, señores, acá hay que podar, porque no tengo más plata. Los llamó hipócritas. Sí, señor, efectivamente. Muy interesante, siempre interesante escuchar la opinión de los que saben en materia de inversiones inmobiliarias. Gracias, Willy. Auspicia el siguiente espacio. Diva.